programa de hoy, Conferencia de Obispos en Colombia cumple 115 años, la reconciliación y la paz, su principal misión. Amar al que nos hace el mal, sacerdote nicaragüense deportado a Estados Unidos por la dictadura, cuenta cómo llevó en prisión la vocación de todo cristiano. Jóvenes a la política. El secretario de Estado del Vaticano pide que los jóvenes latinoamericanos sean educados en el arte de la política para los cambios que se necesitan. Padres misioneros de la caridad en Tijuana, 35 años al pie de los abandonados en la frontera, cuentan cómo llegaron. Flamante católico. Ronaldo Nazario, leyenda del fútbol brasileño, se bautiza a los 46 años. Hola amigos, hola Eddie, qué gusto empezar el programa contigo. Igualmente contigo, Natalie, y con nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Colombia contándoles que la Iglesia invocó a orar por el país para buscar soluciones pacíficas a los conflictos frente al ataque sufrido por uno de los templos más representativos en Bogotá. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Lida Lozada. Inició este espacio contándoles que durante cerca de 40 minutos y con piedras, manifestantes encapuchados atacaron la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, mejor conocida como La Porciúncula, ubicada en un importante sector financiero y universitario de aquí de la ciudad de Bogotá. Esta situación lamentable se presentó en medio de enfrentamientos violentos que se produjeron en esta zona. Aunque por fortuna no hubo personas heridas, los daños causados sobre la estructura de este templo con más de 80 años de historia son millonarios. En esta zona suelen presentarse manifestaciones, pero esta es la primera vez que se atenta contra la iglesia. El párroco hizo un llamado al respeto y a través de un comunicado, la comunidad de franciscanos que lo administran pidió orar por la protección de las diferentes comunidades parroquiales. Empiezan a lanzar piedras hacia el tercer piso del edificio administrativo de la parroquia y luego en esta parte inferior de lo que llega hacia la sacristía, y algunas piedras también impactaron los vitrales de la parte alta, que son un patrimonio cultural muy importante, donde hay figuras de los santos franciscanos. Siempre fue un bastante ratico largo, como unos 40 minutos de estas actividades, digamos, de daños, y pues el temor que sentimos fue bastante grande, nos sentimos bastante vulnerados en nuestros derechos como personas y también en nuestra fe. Y en otras noticias, precisamente hoy, 14 de septiembre, la Conferencia Episcopal de Colombia conmemora sus 115 años de creación. En 1908, con el beneplácito del Papa San Pío X, nació esta institución. 60 jurisdicciones eclesiásticas nuevas se han creado desde entonces en el país. Al respecto, hablamos con Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia, designado como nuevo cardenal por el Papa Francisco el pasado 9 de julio, y dijo que si hay una misión que ha liderado de manera contundente la Iglesia en Colombia a partir del contexto que vivimos como nación, es el de la búsqueda de la reconciliación y la paz, y que lo seguirá haciendo. La Conferencia Episcopal ha sido un órgano de servicio desde la Iglesia a la sociedad. En todos los momentos de la historia de nuestro país se ha manifestado la Conferencia Episcopal como un instrumento de comunión entre las diversas posturas políticas, económicas, sociales de nuestro país, y sobre todo buscando el bien común, construyendo y tejiendo la paz en todos los escenarios, en el escenario humanitario, en medio de los conflictos que han azotado en las últimas décadas a nuestro país. La Conferencia Episcopal se ha distinguido por ser un instrumento que siembra la esperanza, la comunión, la reconciliación y la fraternidad. En últimas, la Conferencia Episcopal vive aquello que dice el Concilio Vaticano II. La Iglesia es signo e instrumento eficaz de la comunión entre las personas y de las personas con Dios.
Y precisamente en medio de este día, los prelados presentaron al país Luces en el Camino hacia la Paz, un documento que recoge las principales reflexiones y los mensajes más contundentes del episcopado colombiano por la búsqueda de la reconciliación y la paz en estos 115 años de existencia. Este documento propone de manera concreta 17 orientaciones a través de las cuales los obispos invitan a todos los sectores del país a construir de manera urgente la paz, pero con un enfoque de misericordia. Estos lineamientos están divididos en 6 grandes dimensiones que ellos han denominado luces: la luz del Evangelio, la luz de caminar y trabajar juntos, la luz del servicio, la luz de la misericordia, la luz del perdón y la reconciliación y la luz de la esperanza. Y precisamente aprovechando su encuentro aquí en la capital colombiana, los prelados se preparan para recibir de manera oficial el día de mañana, viernes 15 de septiembre, con una Eucaristía en la Catedral Primada de Colombia a Monseñor Paolo Rudelli, quien también en el pasado mes de julio fue designado por el Papa Francisco como nuevo nuncio apostólico para nuestro país. Desde Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. A poco de cumplir una semana sin saber dónde está el padre Osman Amador, detenido en forma ilegal en Nicaragua, desde el destierro, su amigo el sacerdote José Luis Díaz nos cuenta en esta parte de la entrevista exclusiva a EWTN Noticias cómo fue su vida en la cárcel y las consecuencias de su ministerio sacerdotal. El año pasado el padre Díaz fue secuestrado en la casa curial de la diócesis de Matagalpa con otros religiosos y Monseñor Álvarez. En febrero la dictadura deportó a Estados Unidos a los religiosos junto a otros presos políticos. Veamos. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. ¿Y ha podido adaptarse a Estados Unidos? Bueno, es bastante difícil porque es un mundo diferente. No tenemos nuestras familias aquí, no tenemos a nuestros fieles, a nuestra gente, y es un poco complicado adaptarse. Pero uno va viendo que el Señor va haciendo la obra y siento que Él tiene un proyecto para cada uno de nosotros. He encontrado familias que ahora son mi familia, he encontrado amigos que son verdaderamente hermanos, y pues siempre estoy en comunicación con mis fieles. Siempre me escriben. A las 8 de la noche, hora de Nicaragua, rezo siempre el Santo Rosario, el Vía Crucis, alguna novena o hora santa, y ellos siempre se unen al en vivo. Entonces eso me ha ayudado a estar siempre en comunicación y a no desligarme de mi ministerio sacerdotal que ejercía en Matagalpa. Y pues aquí estoy trabajando con una comunidad hispana, hago misa en español los jueves, me reúno con la gente, he visitado algunos campos de migrantes y pues el ministerio sacerdotal es universal y es una dicha que nosotros los sacerdotes tenemos, de que la iglesia esté en todo el mundo. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia de puertas abiertas. ¿Cómo cree que se encuentre el padre Osman Amador, usted que lo conoce? Bueno, le respondo desde mi experiencia. Los primeros días son los días más difíciles de estar en la cárcel. Uno no comprende qué pasó, qué hice, más en las entrevistas, en los interrogatorios que le dicen barbaridades a uno, lo privan de buena alimentación, de lo básico en higiene personal, como un mes absolutamente sin eso, sin cepillo, sin pasta dental, sin papel higiénico. Entonces es bastante difícil para uno, pero poco a poco uno se va poniendo cada día más fuerte en las manos del Señor y va comprendiendo lo que significa ser realmente un sacerdote en tiempos de persecución. Entonces pienso yo que en este momento son días muy difíciles para el Padre. Estar encerrado con luces súper altas las 24 horas o oscuro es muy difícil, pero poco a poco él va a ir comprendiendo que está ahí por una misión. Y si el Señor lo tiene ahí, está fortaleciendo cada día su ministerio. Pues en fe siento que el Padre está orando, está tranquilo, está sereno, porque sabe que está allí en la verdad. Sabe que no ha cometido ningún delito y que en cualquier momento pues el Señor lo va a liberar. Y ese
momento de estar en la cárcel va a ser para fortalecer cada día su ministerio sacerdotal. Padre José Luis, ¿considera que su experiencia en la cárcel fortaleció su ministerio sacerdotal? Sí, prácticamente que sí, porque hay cosas en la vida que uno se preguntan, pero ¿por qué pasan? ¿Por qué suceden? Y en el momento no la comprendemos, pero poco a poco el Señor nos va iluminando. Los seres humanos por naturaleza no nos gusta sufrir, queremos estar felices, vivir cómodamente, queremos que nuestros amigos, nuestros familiares sean eternos, pero también el sufrimiento es parte de la cruz, es parte de la santificación. Un mes antes de que me echaran preso, yo este, tuve la dicha pues de que mi mamá falleció, y digo dicha porque está en el cielo. Ella se fue al cielo un mes antes de que me apresaran, pero en mi humanidad yo le pregunté al Señor, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué no me la diste un tiempo más? Pero ya estando en la cárcel y mucha gente acá afuera me ha dicho que el Señor no quería que sufriera por lo que a mí me iba a pasar más adelante. ¿Y cómo fue el trato de las autoridades dentro del Chipote? Me atacaron esa parte de duelo. Dijeron que por mi culpa mi mamá se había muerto, que por mi culpa ella había sufrido, pero como me miraron a mí bien fortalecido en la fe, me dijeron al final que yo la había matado. Y eso lógicamente a mí me dolió mucho, porque era hasta 3, 4 horas en lo mismo, y uno como que se la cree, es algo psicológicamente trabajan con la mente de uno. Pero en un momento donde yo estaba muy como en incertidumbre, ¿será verdad? Recordé la homilía de Monseñor Rolando Álvarez que hizo en la misa de los 9 días de mi mamá, que me dijo: Padre, tú ahora no tienes una mamá en el cielo, ahora tienes dos, tu mamá y la Virgen María. Y en los momentos más difíciles de tu ministerio, ellas van a estar contigo. Y esas palabras para mí fueron proféticas de Monseñor Rolando. Me ayudaron muchísimo y fue increíble cómo en aquel momento sentí paz, sentí serenidad y salí de la cárcel con tranquilidad, sin ningún odio, sin ningún temor, más bien orando por aquellos que nos investigaban, por aquellos que nos entrevistaban o por aquellos que ordenaran pues que nos encarcelaran. Y esa es la vocación de todo cristiano, amar al que nos hace el mal. Padre José Luis, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, que el Señor les bendiga. Ahora pasamos a noticias desde Suiza. Esta semana se realiza en la sede de la Organización de las Naciones Unidas el 54 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. En su participación virtual, Félix Madariaga, presidente de Fundación para la Libertad de Nicaragua, expresó preocupación que a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, Daniel Ortega siga cometiendo graves violaciones de los derechos humanos que superan incluso las vividas durante los conflictos civiles de su historia reciente. Madariaga lamentó la magnitud sin precedentes de la persecución a la libertad religiosa en el país y cuestionó la continua ocurrencia de las violaciones, ejemplificadas por el encarcelamiento arbitrario del obispo Rolando Álvarez y de más de 80 personas inocentes, sin ninguna repercusión para Ortega. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, alentó a los obispos de América Latina y el Caribe a educar a los jóvenes en el arte de la política basada en el servicio. Así lo indicó el purpurado a recibir este miércoles a la nueva presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, elegida en mayo en Puerto Rico. De acuerdo al cardenal Parolin, el arte de la política es el arte de servir, porque desde esa perspectiva también se puede dar ese cambio que América Latina y el Caribe están necesitando. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Y ahora les contamos que al norte de México, en la frontera con San Diego, California, está Tijuana. Según el sitio World Updates, Tijuana es la segunda ciudad más peligrosa del mundo en 2023 en tasa de homicidios. Aquí se encuentra la Casa General de los Padres Misioneros de la Caridad, fundada en 1988 por decisión de Madre Teresa de Calcuta. Los Padres Misioneros no solo celebran misas y dan catequesis, ellos también administran un comedor público, atienden a los enfermos y ayudan a los más pobres de otras maneras espirituales y materiales. Así apoyan a migrantes, deportados, alcohólicos y drogadictos. ¿Cómo llegaron hasta aquí? El padre Brian Kolodiechchuk, misionero de la Caridad, cofundador de los Padres Misioneros de la Caridad, postulador de la causa de canonización de Madre Teresa de Calcuta y director del Mother Teresa Center, habló con Ana Paula Morales en ocasión del Día de la Santa Teresa de Calcuta. Escuchemos. Fraternidad de Corpus Christi, porque los padres colaboradores de Madre Teresa se llamaban Movimiento Corpus Christi. Entonces, Padre Joseph fue a Roma
fueron al Vaticano de nuevo y dice, ok, pueden cambiar, pueden ser una congregación religiosa. Y después de estar en Roma, la madre y el padre Joseph estaban en camino en el vuelo a Nueva York de Roma, y sobre el océano Atlántico, ¿no? Esto fue 13 de octubre, Nuestra Señora de Fátima, y última aparición. Y el padre Joseph dice, ok, todo bien, vamos a ser religiosos, todo bien, vamos a seguir solamente el nombre, porque ya sé, no podemos ser misioneros de la caridad. Y la madre mira, ¿y por qué no? Entonces, sobre el océano Atlántico, la madre nos aceptó como el quinto y último hijo en su familia. Cambiamos todos de Nueva York a Tijuana, y ahora hay una carta en el obispado de Tijuana que dice, la madre escribe al obispo Berlín en ese entonces, dice, lo que Calcuta es por las hermanas, Tijuana va a ser por los padres. Casa madre. Y ahora les contamos que Ronaldo Nazario, la leyenda del fútbol brasileño y mundial, conocido como El Fenómeno, recibió el sacramento del bautismo a sus 46 años. Tras la ceremonia en la iglesia San José dos Campos esta semana, el bicampeón mundial dijo en las redes, la fe cristiana siempre ha sido parte fundamental de mi vida. Desde pequeño, aunque aún no había sido bautizado, con el sacramento me siento verdaderamente regenerado como hijo de Dios de una manera nueva, más consciente y más profunda. En junio de 2022, Ronaldo Nazario mostró acercamiento a la fe católica al cumplir la promesa de recorrer en bicicleta el Camino de Santiago, que llega hasta la tumba del apóstol Santiago en la Catedral de Santiago de Compostela, España. Nos vamos a una pausa y al volver, madre de familia que sufrió el suicidio de su pequeño hijo da consejos sobre qué hacer ante esta situación. Además, hoy es la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Le explicamos esta fecha. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a noticias desde Polonia. La Iglesia Católica defendió una expresión de Santo Domingo Sabio que dice, antes morir que pecar. El joven santo así dijo cuando tenía 7 años, luego de hacer la primera comunión y formular propósitos en su vida. La cita, antes morir que pecar, aparece en un libro escolar. Varias ONG y otros expertos, con la excusa de combatir los suicidios entre los niños y jóvenes polacos, emitieron un comunicado condenando el texto para escolares de 3er grado, donde aparece la cita. Un portavoz del Episcopado de Polonia dijo que las palabras se han malinterpretado, ya que no incitan al suicidio. El Ministerio de Educación se ha negado a comentar el asunto, señalando que las clases de catecismo católicos son decididas exclusivamente por la Iglesia. La editorial católica más grande de Polonia, editora del libro, afirmó que la sección compartida en línea ha sido sacada de contexto. Y si hemos de hablar sobre suicidios por parte de niños y adolescentes, nada mejor que escuchar el testimonio de una madre de familia que sufrió la muerte de su hijo de esta forma. El hecho la llevó a fundar el centro HuMind para orientar a los padres de familia sobre qué hacer. Escuchemos los consejos de Mónica Zambrano en el programa Perspectiva Católica que se emite en EWTN. Mi esposo y yo perdimos a nuestro hijo Fernando, el más grande, por suicidio hace 4 años, exacto, ahorita en julio. Y ha sido un proceso muy difícil y muy complejo. El duelo por suicidio trae muchas implicaciones muy fuertes, trae mucha culpabilidad, trae mucha ansiedad, trae estrés postraumático, trae el que no hice y está repitiendo y repitiendo es que tal vez en este momento me pudo querer decir algo. Y Fernando, nuestro hijo, estaba siendo tratado para ansiedad desde como los 11 años y iba a terapia y luego de repente ya lo daban de alta porque iba mejor. Y realmente nunca nos dimos cuenta de focos rojos muy evidentes. Ahora que tengo mucho más información, sí pienso, tal vez aquí, tal vez le debí de haber preguntado más si tenía alguna idea de no querer vivir. Fernando, mi hijo, la verdad es que no nos dijo a nosotros, no nos dijo a su terapeuta, a su psiquiatra, y eso es algo que puede salvar una vida. Si tú dices que sientes tan mal,
Hay muchas cosas que se pueden hacer. Tenemos esta creencia de que las personas que cometen un suicidio es una persona que está sola, que no tiene amigos, que está en drogas, que tiene unos problemas tremendos en su casa, y la verdad es que no es así. Fer tenía muchos amigos, Fernando no estaba en drogas, Fernando estaba en una casa con mucho amor y mucho cariño, y pues es una enfermedad y no nos dimos cuenta. Tratar de encontrarle un sentido a esto tan duro que nos tocó vivir y la muerte de Fernando. Y la manera que se nos ocurrió a mi esposo y a mis hijos y a mí es hacer una fundación sin fines de lucro que promueve la salud mental y la prevención del suicidio, especialmente en niños y adolescentes en México, y esta asociación se llama HuMind. Y es una manera de poder nosotros sanar cada vez que ayudas a alguien, cada vez que das esta información y alguien te dice gracias, no me he dado cuenta. Eso le da un poco de sentido a la vida de Fernando y a la muerte de Fernando. Les quiero decir a aquellos papás que ahorita están pasando por un momento difícil con sus hijos, que tienen algún problema de salud mental, les quiero decir que es mucho más normal de lo que ustedes piensan y que una gran mayoría de personas que ustedes conocen están viviendo lo mismo. 1 de cada 4 personas padece un problema de salud mental. Entonces, si no es en tu casa, pues es un amigo o es en casa de tu hermano o lo que sea. Entonces, mucha gente lo está viviendo, no estás solo. Nos vamos hasta Mongolia, donde la reciente visita del Papa Francisco abrió una amplia fuente de información sobre cómo es la vida de los católicos cuando son minoría. Con Flynn, corresponsal de EWTN News Nightly, lo siguió hasta las afueras de la capital Ulan Bator. Para comprender correctamente a Mongolia, hay que moverse fuera de la capital Ulan Bator. Hoy haremos un viaje de 7 horas hasta el pueblo de Arbakir, la ciudad más cercana. A lo largo del camino, el impresionante paisaje vacío te da una idea de lo vasto que es este país. Chris es un católico mongol y ha sido nuestro coordinador de producción local para el viaje. En este momento, dirigirse a la provincia de Ulhamber son alrededor de 4.030 kilómetros, pero las rutas no son como las de los países occidentales. Las carreteras no son tan bonitas. Y a lo largo del viaje hizo un comentario interesante sobre el establecimiento de una serie de cultos cuando Mongolia se abrió a principios de los años 90. Algunas de las personas que se unieron a esos cultos se suicidaron. Fue una noticia impactante, incluso hasta ahora todavía recordamos esos momentos y cuando escuchan la palabra Jesús solo piensan en esas malas sectas. Hasta ahora la sociedad no distingue realmente entre católicos y cultos. Up until now, the society doesn't really distinguish the Catholics and the cults. Para algunas personas los ven como iguales. Yo diría que la mayoría de la gente realmente no pueden distinguir entre ellos. Para aquellos que no viven en la capital u otras ciudades, esta es la vida nómada que llevan. Esta familia son todos pastores. Ha sido una tradición en la familia durante generaciones y no lo harían de otra manera. Me parece que la gente de la ciudad no tiene nada que hacer. Me imagino que debe ser aburrido. Nosotros, los pastores, crecimos con esto y somos felices mientras estemos con los animales. ¿Cómo es ser pastores? ¿Cómo es el trabajo? Ambos venimos de familias de pastores y ser pastor significa que siempre hay mucho trabajo que hacer. Durante la primavera los animales dan a luz y los vientos son muy fuertes, entonces estamos muy ocupados. En verano descansamos un poco. En otoño tenemos que preparar la hierba y el pasto para los animales para los meses de invierno. Aunque a nosotros nos parecen tener tan poco, están orgullosos de presentarme la leche de yegua más fresca de su rebaño y la cuajada, un producto elaborado a partir de leche fermentada endurecida. Es fascinante aprender sobre su forma de vida, pero cuando les pregunto sobre la Iglesia Católica, ¿alguna vez has oído hablar de la Iglesia Católica o del Papa Francisco? No he estado en ninguna iglesia extranjera. A veces cuando voy a la ciudad, voy a la catedral budista. La iglesia extranjera, de nuevo, es como ven muchos mongoles a la Iglesia Católica, algo lejano, diferente, sospechoso. Hoy nuestra iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Para conocer más del valor de esta fecha, conversamos con el padre Jorge Luis Hidalgo, vicario parroquial en La Pampa, Argentina.
hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz porque Santa Elena, la madre del emperador Constantino, descubrió la cruz de nuestro Señor y descubrió un montón de reliquias de la pasión de Cristo. Y después el emperador Heraclio, cuando fue llevada la cruz, la restituyó a Jerusalén con gran solemnidad, ¿no? Por lo tanto, esta fiesta es como una especie de desdoblar la fiesta de la cruz del Viernes Santo, porque el Viernes Santo tiene la ceremonia, tiene un carácter evidentemente penitencial, porque estamos acongojados por la muerte de nuestro Señor. En cambio, hoy, 14 de septiembre, se celebra la cara gloriosa, la faceta triunfante de la cruz. Así que este es el sentido que le da hoy la liturgia a esta celebración. Y por eso que para nosotros los cristianos la cruz es desde ahora también un signo de victoria, un signo de triunfo, porque en él no sufrimos solo por sufrir, ¿no? Sino que en Cristo crucificado tenemos nuestra entrada a los cielos. Por eso es que los cristianos, los santos especialmente, que más amaron a Cristo y más entendían los sentimientos de Cristo, pueden decir con San Pablo: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y es por eso que ellos además andaban buscando la cruz, no solo llevar la cruz cada día, como dice el Evangelio, que es lo que tenemos que hacer todos los cristianos que quieran seguirlo a nuestro Señor, sino que no solo llevarla, sino buscarla, amarla. Y esta es una constante en todos los santos, esa identificación con el amor de Cristo crucificado. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.